vez más darle la bienvenida a este nuevo Consejo de Ministros que viene in extremo, porque le queda hora y media nada más, a pedir facultades y además gozar del voto de confianza. No han tenido todavía el voto de confianza y ya pidieron las facultades. A las 8 de la noche se ha ingresado el proyecto de ley 2791 del Poder Ejecutivo de 57 páginas, solicitando facultades. ¿Y si no le damos la confianza? Creo que han podido esperar hasta mañana, ¿no? Pero debe ser, presidente, que la mayoría de los miembros del gabinete Villanueva, yo diría todos, creo que si les hubiésemos preguntado hace 3 meses si pensaban que iban a pasar su 2 de mayo aquí, en esta larga jornada, todos hubiesen dicho que no. Y estoy convencido de que si el presidente de la República los llamó, para ellos ha sido una llamada sorpresa. Porque no provienen de la vida política, provienen con brillantes carreras, según he leído, de cada uno de los rubros en los que están en estos momentos siendo convocados. Y sin duda saben y son expertos en eso. Pero aquí estamos en un campo distinto, que es el campo de la vida política, que es sumamente complicado. Y por lo tanto este gabinete, presidente, es un gabinete que políticamente es una incógnita. No conocemos en absoluto cuáles son los antecedentes políticos, salvo del presidente del Consejo de Ministros, que pertenece, entiendo yo, todavía a un partido que no es un partido oficialista, por lo menos en términos oficiales. APP creo que no es un partido oficialista, y los demás no pertenecen a ningún partido. Creo que salvo el caso del congresista Heresi, que pertenece a un partido que creo que ya incluso va a cambiar de nombre, ¿no? PPK, ya está medio quemadito ese nombre. Y entonces, presidente, el ir directamente a dar una confianza a un grupo de ilustres ciudadanos que no tienen antecedentes políticos y que solamente tienen una biografía personal descollante para el ejercicio de la política, me parece que sería una aventura bastante peligrosa. Porque va a ocurrir, presidente, y eso también es tónica de lo que va a suceder con los ministros, que las comisiones los van a empezar a citar, que obviamente van a tener que someterse a debates en donde les harán preguntas incómodas, difíciles, complicadas, donde habrá debate, y es altamente probable que alguno de los ministros sea interpelado, que son mecanismos perfectamente constitucionales establecidos de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y el señor presidente del Consejo de Ministros ha dicho que lo que él busca es que haya un diálogo sostenido y permanente entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Pero ese diálogo no es solamente conversaciones de café, son conversaciones de interpelación. Son conversaciones en las que los congresistas pueden formular imputaciones, porque así es pues la libertad del debate político. Y yo pregunto, ¿los ministros están preparados para esas contingencias? ¿Para venir al Parlamento como parte de su obligación? ¿O lo van a tomar como muchos ministros lo han tomado en el sentido, vamos a perder el tiempo ahí en el Parlamento, no me van a dejar trabajar? Recuerdo que el congresista Bruce decía, los ministros se la pasan más en el Parlamento que en su despacho. Bueno, pues es parte de la chamba estar en el Parlamento. Es parte. Y entonces, presidente, creo que lo primero que van a tener que hacer es venir a plantear lo que está aquí planteado como pedido de facultades, venir a plantearlos como proyecto de ley. Yo creo que el Parlamento, presidente, está haciendo, sin duda alguna, una muestra de confianza a un gabinete de personas que no conocemos, votando a favor de la confianza. Y probablemente, presidente, vayan a recibir la confianza más unánime que haya podido haber en los últimos tiempos. Porque no he escuchado casi a ningún parlamentario decir que va a votar en contra de la confianza. Entonces van a tener una alta confianza. Pero eso no significa que el Parlamento deba renunciar a sus prerrogativas para que sea el Ejecutivo el que legisle y por lo tanto entonces nos quedemos de brazos cruzados, porque allí ya no hay diálogo, pues. Ahí simplemente nos quedamos esperando a que ustedes legislen en 60 días y no hablen nada con el Parlamento, sino cuando el Parlamento les responda al analizar cada uno de los decretos legislativos. Y entonces no es diálogo eso, pues. Eso significa que el Poder Ejecutivo no confía en el Parlamento. Si la Constitución estableciese que el Poder Ejecutivo
tenga que votar una confianza al Parlamento, seguramente no la estarían suscribiendo porque ellos están pidiendo facultades delegadas. Es como que nosotros pidamos facultades ejecutivas, porque no creemos que lo puedan hacer. Y eso, presidente, creo que debe entrar justamente como punto medular del debate a partir de mañana. No creo que se comience bien en un esquema en el que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van a iniciar un mecanismo conjunto de llevar al país hacia adelante con un pedido de facultades. Y menos con un pedido de facultades tan amplio de 57 páginas como el que se ha presentado. Eso en primer lugar, presidente. Y en segundo lugar, lo que significan los procesos que el señor presidente del Consejo de Ministros con mucho énfasis señaló como unas dicotomías falsas. Es decir, según él, y entiendo su propósito, es una falsa dicotomía que le hace daño al Perú, minería de un lado y ambiente de otro lado, derecha de un lado, izquierda de otro lado, y esas dicotomías que siempre se han caracterizado en la vida política. Sin embargo, aunque le hayan hecho daño, y es verdad que le hacen daño, existen. Y por un simple varita mágica no los vamos a poder desaparecer. Sí existen esas dicotomías. Y cuando se habla de la recuperación económica, no hay persona racional que no sepa que la recuperación económica no pase por la recuperación de la minería. O sea, tarde o temprano todos los sectores pueden crecer, pero si la minería no crece, el Perú no crece. El Perú es un país minero. Y entonces, si la dicotomía es que no minería, contrapuesta, como se ha escuchado en varios discursos acá, al tema del medio ambiente, entonces el Perú no va a crecer. ¿Tiene el temple suficiente el gabinete para poder defender una posición supuestamente impopular de defender la inversión minera allí en esos lugares en donde se habla de las cabeceras de cuenca, donde se habla de la contaminación, que existe, sin duda? ¿Tiene esa fortaleza? No lo sabemos, porque no los conocemos. Porque en eso sí el presidente Vizcarra ha sido bastante preciso, y la hizo bien, cuando anunció aquí que iba a hacer una renovación total del gabinete. Me parece que su jugada fue en ese sentido brillante, porque no tiene pasado. No carga ninguno de los pasivos del gobierno del señor Kuczynski. Él es nuevo, es como si hubiese ganado las elecciones ayer. Y estamos comenzando todos con un nuevo presidente, todos los ministros nuevos, la mayoría de los viceministros los están cambiando. Un gobierno completamente nuevo, no tiene pasado. A ese gobierno sin pasado, presidente, ya no le podemos dar la confianza que le dimos al gobierno anterior, que tampoco tenía pasado, pero que resultó sí teniéndolo. Y teniéndolo tan gravemente implicado en los temas de corrupción que el presidente terminó cayendo. Entonces, facultades no, presidente. Confianza para presentar los proyectos de ley y venir a defenderlos en el Parlamento, sí, presidente. Compromiso del Parlamento para que nosotros podamos darle prioridad al debate, presidente. Pero sí, que los ministros hagan su trabajo de venir a convencer, su trabajo de venir a persuadir, sobre todo el ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, la ministra de la Mujer, porque son justamente en esos debates en donde se podrán esclarecer puntos de vista y donde conoceremos los puntos de vista de cada uno de los ministros en estos temas que son tan polémicos. Y así evitaremos el debate político de decir que se tuvo una militancia en algún lado, que no son los temas de fondo. Los temas de fondo, presidente, tienen que ver con lo que se va a hacer. Por sus obras los conoceréis, no por el pensamiento anterior, en la medida en que no han sido ni han tenido una trayectoria política respecto a eso, presidente. Entonces, eso creo que debe estar contenido, presidente, en el voto de confianza que va a haber. El sentido de que confiamos en el Ejecutivo, pero pedimos que el Ejecutivo confíe en el Parlamento. Y pedimos que en el Ejecutivo haya esa confianza para venir a defender sus puntos de vista aquí en el Parlamento. Y que el diálogo no sea simplemente conversaciones de café y qué novedades. No, el diálogo esté alrededor de los proyectos de ley que quiera traer el Poder Ejecutivo y que se compatibilicen con los proyectos de ley, como se ha señalado aquí, que los parlamentarios han presentado también en la misma materia,
para evitar en el sentido, presidente, de que un poder avasalla al otro, porque ya de avasallamientos de poder tenemos hasta el copete, si no miremos cómo está el Poder Judicial, presidente. Así que, en ese sentido, mi invocación al presidente del Consejo de Ministros y al nuevo gabinete, de que tengan el talante democrático, de que aunque sea más lento el tema, es mucho más sólido y mucho más preciso y mucho más democrático venir a hablar al Parlamento y defender los puntos de vista para que se conviertan en leyes en favor de nuestra patria. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Tiene la palabra el congresista Tapia Bernal, 3 minutos. Gracias, presidente. Saludo al presidente del Consejo de Ministros y bueno, a todo el gabinete. Presidente, el discurso me ha parecido retórico y de poco contenido, no estadista. Me hubiera gustado saber cómo encuentran realmente al país, cuál es el diagnóstico, ¿no? Ahora sabemos que estamos frente a una desaceleración económica con crecimiento de 2.5%. Necesitamos generar confianza y por ende generar las inversiones y el empleo respectivo. Un tema fundamental es la pobreza. Presidente, 1.7% equivale a 375.000 pobres, 7 millones a la fecha, y mi región Cajamarca se lleva el trofeo de la pobreza, primer lugar en pobreza, con 52% de pobreza monetaria y 21% de pobreza extrema. Presidente, he visto también en el discurso que da la impresión que al presidente, el gobierno del presidente Vizcarra no le interesa la salud. Miren, tenemos acá presente a una ministra de Salud que fue viceministra de Salud del tiempo de Patricia García, del señor Pedro Pablo Kuczynski. Hay un reciclaje de funcionarios tanto del señor Ollantumala como también del señor Pedro Pablo Kuczynski. La anemia en el tiempo que estuve de viceministra, presidente, 43.6%. De nutrición 13.1%, obviamente Cajamarca con 23%. Mortalidad materna, presidente, tenemos acá la ministra de Salud, campeona de mortalidad materna. El 2016, 328 y 2017, 377. Aumentó la muerte materna en el periodo de la actual ministra de Salud. Y sería de Cajamarca, 22 muertes en 2016 y 31 el 2017. El dengue, presidente, en Piura, 60 muertes, total, 100 muertes. Y acaso justamente fue parte del equipo que denominaron que el dengue en Piura era un psicosocial. Y es más, presidente, que cuando se dio el fenómeno niño costero, en plena emergencia sanitaria, la actual ministra de Salud pidió licencia por 20 días, del 3 al 23 de agosto de 2017. ¿Qué sistema, presidente, de insensibilidad? En las vacunas, cobertura 66%. Cuando la Organización Mundial de la Salud decía hay que vacunar sarampión y rubiola, se dedicaron a vacunar PVH. Y según la información del CENARE, presidente, 156.000 dosis de vacunas para rubiola, sarampión y parotiditis se vencieron, presidente. Y entonces quiero concluir, presidente, diciéndole de que justamente ahí se dio el primer caso de sarampión, porque estamos desprotegidos, nuestros niños están desprotegidos, presidente. Rabia canina aumentó en Arequipa, tuberculosis y multidroga resistente y extremadamente resistente, lo dijo la congresista Luz Salgado. Campeones mundiales. Se ha hecho un ROF que ha generado burocracia y caos organizacional. Por ejemplo, en el INEM, presidente, no se respeta lo que fue la derogatoria del decreto legislativo 1305 y siguen haciendo lo que da la gana, presidente. Desnaturalización de la ley de alimentación saludable, presidente. Quisiera terminar con ello ya, que emitieron el decreto supremo por el cual la alimentación saludable se va a hacer con los parámetros de Chile dentro de 4 años. ¿Qué es eso, presidente? Entonces, presidente, en conclusión, quiero decirle que, señor presidente, el premier y el presidente Vizcarra dijeron: el Perú primero, que vamos a luchar contra la anemia y la pobreza. Miren la anemia, ¿dónde estamos, presidente? Si vemos las cifras de anemia, 43.6.
Ya estaba concluyendo, congresista. Culmine, por favor. Para terminar, presidente, gracias. Entonces, presidente, los pilares de desarrollo son la salud y la educación. El pueblo peruano tiene esperanza, quiere resultados. No traicionemos su confianza. Pasemos del discurso a la acción, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Nanculi. 3 minutos. Señor presidente, colegas congresistas, señor premier César Villanueva y los ministros que lo acompañan, muy buenas noches. Señor presidente, hemos escuchado atentamente la exposición del señor premier en donde explica los ejes de reactivación económica en nuestro país. Se hace mención de una política económica descentralista y en potenciar los conglomerados comerciales e industriales, pero para ser específicos, no existe en nuestro país un instrumento legal muy importante como es la ley 30078, ley que promueve el desarrollo de parques industriales tecnoecológicos, la misma que está vigente desde el 21 de agosto de 2013. Y sin embargo, ya han pasado casi 5 años sin que el ministro de Producción lo implemente, lo que se entiende como una falta de voluntad política. Señor presidente, estamos de acuerdo con el tema de descentralización y eso es lo que exige la población. Para ello ya existen los instrumentos necesarios como es la ley 30078. Entonces nos preguntamos, ¿hasta cuándo habrá que esperar para materializar la verdadera descentralización en nuestro país en todos los aspectos? Señor presidente, usted ha dicho que se institucionalizará el programa Compras a mi Perú y que el objeto para este año es que 5 ministerios formen parte del programa y que realicen compras a la MIPE en un monto de 400 millones de soles. Sin embargo, por la ley ya existe la obligación de que el 40% de las adquisiciones públicas deben ser adjudicadas a las MIPES. Es decir, existe la norma, pero no se cumple. ¿Qué va a hacer usted, señor ministro, para que las instituciones cumplan con la ley? Señor presidente, no se olvide que conforme a lo establecido en el artículo número 59 de nuestra Constitución Política, el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Es decir, tiene usted, señor ministro, un mandato constitucional que lo obliga a luchar por aquellas micros y pequeñas empresas que se encuentran en desventaja en comparación a las pequeñas y grandes empresas. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Osea Ramírez. Señor presidente, una interrupción me pide la congresista Scheffer. Congresista Scheffer, interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ramírez. Queremos una muestra, premier, a través de usted, presidente. Es el momento, porque en este documento ha creado mucha expectativa en las masificaciones del gas en el sur, el desarrollo de la petroquímica, pero necesitamos el gas, que lamentablemente un personaje que fue presidente de esta república regaló a su amigo. Estamos hablando del lote 56 y 88. Existe toda la jurisprudencia para poder renegociar esos lotes y que tengamos las reservas probadas que establecía la ley del año 97 para que nuestro país goce de este recurso natural. Demuestre, señor premier, a través de usted, presidente, que queremos luchar contra actos de corrupción. Gracias, presidente. Gracias a usted. Congresista Osías puede iniciar su participación. Señor presidente, por su intermedio un saludo al premier y a sus ministros. Señor presidente, quien le habla representa a la región más pobre del país. Cajamarca, en los últimos 10 años presenta el triste récord de haber estado en las 5 regiones más pobres del Perú. Hoy, para satisfacción de los extremistas, en Cajamarca ocupa el primer lugar en pobreza y pobreza extrema.
1 de cada 4 cajamarquinos es pobre extremo y 2 de cada 4 es pobre. En Cajamarca provincia, el 57.9% no tiene desagüe. En Cajabamba la cifra es mayor, el 83.9%. El 88.5% de la población de Santa Cruz no tiene agua, seguido de Cutervo con el 57.2%. Cajabamba tiene el 47.7% de desnutrición infantil, seguido de San Ignacio con 46.5% y Hualgayoc con 45.6%. En mortalidad infantil tenemos que San Pablo representa el 34.8%, Celendín el 31.3% y San Marcos el 31.8%. Señor presidente, Cajamarca ocupa los primeros lugares en asistencialismo. Juntos tiene 120.000 usuarios. Pensión 65 llega a los 48.000 ancianos y Calihuarma alimenta a 228.000 niños. Es decir, nosotros que durante 8 años aportamos al país con 60.000 millones de soles para el desarrollo en obras del Perú, lo único que tenemos es puro asistencialismo, que eso no ayuda a solucionar la pobreza en Cajamarca. Señor presidente, Cajamarca, por cada sol que aportó al erario nacional, a nosotros se nos entregó 0.10 centavos de sol, mientras que otras regiones que no tienen minería actualmente registran el 2.1% de pobreza. Cajamarca, más del 52% es pobre y de esos 52%, el 20% está en extrema pobreza. Señor presidente, por su intermedio al Premier, usted nos hablaba hace un momento que hay un cementerio de proyectos. Ahí en ese cementerio de proyectos hay proyectos importantes para el desarrollo de Cajamarca. Hay que destrabarlos. Tenemos el proyecto de irrigación El Rejo en San Pablo por 52 millones de soles. Proyecto de irrigación de Cajabamba en Cajabamba por 15 millones de soles. El proyecto Presa Chonta de Cajamarca, un proyecto añorado por muchos años que ayudará a solucionar el problema no solamente del agua, sino también de la luz y otros componentes por 450 millones de soles. Cajamarca necesita agua, necesita de inversión. Señor presidente, Cajamarca no quiere asistencialismo. Necesitamos incluir a Cajamarca en el circuito económico nacional y eso no pasa por dar asistencialismo, sino de mejorar la conectividad productiva. No puede ser que solamente el 3.7% de la red vial departamental en Cajamarca esté pavimentada. Señor presidente, por su intermedio al Premier, usted y el presidente Vizcarra conocen muy bien la realidad de nuestras regiones. Le pedimos que para el 2019 una ley de presupuesto descentralista con mayor incidencia en la inversión en la región más pobre de Cajamarca. Señores ministros, el día de hoy que han venido a pedir ese voto de confianza, le pido como cajamarquino su mirada a esta región más pobre del país. Atiéndanlo, que nosotros desde el Parlamento trabajaremos juntos para sacar a Cajamarca de estos 10 años que está en pobreza y pobreza extrema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Ceballos, 2 minutos.
Presidente, una interrupción, por favor, a la congresista de Belaunde. Presidente. Congresista de Belaunde, tiene su razón. Gracias, presidente. Gracias, colega. Sí, un tema que quedó en el tintero y que creo que es absolutamente fundamental de señalar tiene que ver con la crisis de violencia machista que vive el país. Normalmente cuando se produce algún hecho cruento vinculado a esta crisis, la respuesta desde el Estado suele ser aumento de penas o cómo reaccionan las autoridades una vez que la tragedia ya se produce. Y hay una medida preventiva, presidente, que creo que es absolutamente fundamental que se impulse. Y eso es una educación con enfoque de género, sin miedo a los términos en nuestro país, defendiendo lo que es mejor para las familias peruanas. Y lo mejor para las familias peruanas es que todos sus integrantes se encuentren protegidos, especialmente las mujeres en ese tipo de situación. Entonces nosotros respaldamos toda medida que adopte el Gabinete Villanueva para contar con una educación inclusiva, con un enfoque de género que promueva una cultura de paz. Muchas gracias. Congresista Ceballos, puede iniciar. Presidente, gracias. Presidente, de manera reiterada, el señor Premier le ha manifestado a este Parlamento los criterios de concertación y de unidad. Y creo que es un mensaje subliminal al Parlamento. La responsabilidad de construir, de avanzar en democracia, es una corresponsabilidad del Poder Ejecutivo y también del Parlamento. Y obviamente, la crisis de la cual estamos saliendo, también asumámoslo, ha tenido un grave pasivo por parte de este propio Parlamento. Las circunstancias obligan quizás a reducir temas. Yo quiero, con toda la consideración, reclamarle al Premier que en aquel entonces, en agosto y septiembre del año pasado, cuando estábamos en la condición de voceros, participamos activamente para zanjar un problema contencioso que teníamos con los docentes. Y asumimos compromiso. Y hoy poco o nada se ha dicho de los compromisos que asumimos en aquel entonces. La deuda social. Lo segundo, propuesta económica para llegar al 2021, donde los docentes deben ganar no menos de una UIT. Y en tercer lugar, también nos comprometimos en aquel entonces en planificar, en proponer a través de una propuesta técnica levantada por el MEF, cómo es que vamos a llegar al 6% del PBI. Nada se ha dicho de ello. Pero hay un tema muy singular y que también compromete al ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Hace más de un año atrás se instituyó la llamada Comisión de Protección Social, con 3 responsabilidades: reforma de salud, reforma de pensiones y desempleo. Y alcanzaron un producto final. Muchos parlamentarios han sido recurrentes en manifestar pensiones bajas. Hay hasta 6 proyectos de ley en la Comisión de Trabajos exigiendo un incremento de las pensiones. Ya tenemos el instrumento. Y qué mejor oportunidad cuando al actor principal de dicha comisión, que es el señor David Tuestas, hoy es parte de este gabinete y particularmente es ministro de Economía. Creo que los jubilados de nuestro país exigen una respuesta y estamos en la mejor capacidad de poderla absolver. Y propongo 3 temas que son parte de este diagnóstico que se hizo aquí en aquel entonces. El 35% de mayores de 65 años reciben pensión, es decir, el 65% ninguna pensión. Lo segundo, una persona aporta a la ONP 20 años, recién recibe pensión. Menos de ese tiempo no recibe pensión, ocurriendo todo lo contrario en las AFP. Discriminación, desigualdad, son los sistemas previsionales que se propone al país. Y lo tercero, más delicado, ¿no? 3 regímenes diferentes. Y aquí metemos no solamente AFP y ONP, sino también pensión 65. Se hace urgente y es necesario atender esta circunstancia delicada para los adultos mayores. Y un tema con el cual se ha cerrado la exposición, que esperamos realmente iba a tener una prioridad, dado que tanto el presidente y el premier son provincianos, el tema de la descentralización. Creo que hemos sido, con el perdón de la expresión, bastante vagos en el mensaje. La huelga de docentes y la huelga de salud del año pasado nos obligaron a hablar de rectorías, pero más allá de rectorías implica necesariamente que este nuevo gabinete ponga énfasis. Culmine, por favor. La llamada descentralización. Sí. Se ha hablado, y el propio premier, cuando era miembro de la Comisión de Descentralización, insistía en la llamada descentralización fiscal. De ello no se ha dicho absolutamente nada. ¿Estamos reduciendo acaso la descentralización a simplemente los rigores y la distribución de recursos para proyectos de inversión?
Creo que la intervención es eso y más que eso. Y de ello poco o nada se ha dicho. Y un tema también importante, tenemos que definir como gestión cuál es nuestra posición respecto al régimen laboral de la administración pública. 276, 728, CAS o régimen servir. Y se ha hecho un gran esfuerzo por unificar los distintos regímenes a nivel del Estado en la ley servir. Le corresponde a este gabinete tomar determinaciones. Para cerrar, presidente, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y al Perú, que tanto nos reclama justicia, bienestar y paz social, que es compromiso del Parlamento y del Ejecutivo.